Bien, entonces vamos a continuar resolviendo nuestro examen, Rosario. ¿Ya? Vamos con el siguiente Sí. ejercicio. El siguiente ejercicio es este. Ya, a ver, lee ahí, Rosario. La mayor temperatura se ha registrado en... Sí, supongo que será la de... Sí, porque ahí está la imagen, ¿no? Muy bien. Sí. Y, y la imagen nos ayuda a reconocer que es un desierto, ¿ya? Arenoso, que está en África, el desierto de Sí. Libia. Hay una zona denominada Al-Hijiyah, donde la temperatura es de 58 grados centígrados promedio, o sea, puede llegar hasta 70 grados, ¿ya? De temperatura. Entonces, la temperatura promedio, 58 grados, es bastante alta. Sin embargo, vamos a ver que esto no solo está pasando en el desierto de Libia, Rosario, sino la temperatura se ha visto muy incrementada en todo el planeta debido al cambio climático, ¿no? Y al calentamiento global, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta. Ahora, Atacama destaca también porque es el desierto más seco, porque la precipitación es bastante escasa, ¿ya? Es el desierto más seco del mundo. Continuamos. A ver, lee esta, Rosario, por favor. Ya. La fuerza de Coriolis produce la... Bien, desviación de los vientos planetarios. Esa es la correcta, muy bien. Entonces, siempre que escuchamos la fuerza Coriolis, en realidad tenemos aquí, se produce por la dirección de rotación terrestre. Y la dirección de rotación terrestre se da, la rotación de nuestro planeta se da en este sentido, ¿ya? Se da en el sentido de oeste a este, ¿ya? No es retrógrado, de oeste a este, en ese sentido se da la rotación. Esa fuerza del movimiento de rotación es la fuerza centrífuga que genera la fuerza Coriolis, una fuerza que hace que los vientos planetarios se desvíen. Y si la pregunta fuera, Rosario, ¿cuáles son los vientos planetarios? ¿Cuáles son? A ver. No, no sé. Son, Tenemos los vientos alisios, no, no, son no. vientos que se dan en todo el planeta, ¿ya? Y ahí tenemos los vientos alisios, tenemos los vientos contralisios y los vientos polares, ¿ya? Entonces, los vientos alisios aquí en este sentido, ¿no? De la zona subtropical a la zona ecuatorial. Los contralisios en otro sentido, de la zona subtropical hasta la zona polar, ¿no? Templada. Y los polares en el mismo sentido que los alisios, ¿ya? Los polares en ese sentido. Entonces, la fuerza Coriolis hace que estos vientos se desvíen, los alisios, los contralisios y los polares, ¿ok? Bien, eso está en el tema de climas, lo concerniente a vientos, ¿ya? Bien, continuamos. A ver, lee esta, por favor. Ya. Las masas de aire registran un peso sobre la superficie terrestre. A este fenómeno se le conoce como ah, atmósfera. Ya está. A ver, muy bien, tú dijiste atmósfera. La pregunta o en el concepto que estamos manejando básico aquí, ¿cuál es? Tenemos el concepto, este concepto, que es las masas de aire. Las masas de aire tienen un peso y ese peso sobre la superficie, ese peso sobre la superficie se denomina, ¿cómo se denomina? Hemos dicho, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra, pero en esa capa gaseosa, a pesar de ser gaseosa, Rosario tiene un peso. Esas masas de aire tienen un peso. Y ese peso se denomina presión atmosférica. ¿Ya? No te vas a olvidar, la presión atmosférica. Y aquí he puesto un dibujito, mira. Esto es bien, bien sencillo de entenderlo, ¿ya? De manera, así para el examen de admisión las preguntas vienen en ese sentido, no vienen demasiado profundas porque no hay la carrera de meteorología. Cuando uno estudia meteorología, ahí sí, ¿no? La presión atmosférica tiene sus operaciones matemáticas para calcularlos. Pero aquí ya viene en sentido general, la presión atmosférica es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie. Por ejemplo,
En el gráfico vemos a una persona que está, mira, en la parte baja de la montaña. En la parte baja dice, a menor altura hay mayor presión. ¿Por qué? Si aquí te das cuenta, hay una barra, mira, a ver, vamos a poner aquí, vamos a poner nuestro lápiz. Ya, aquí, observas aquí, hay una barra, ¿sí? Ya, esta es una barra que va a representar el peso de la atmósfera. Es decir, esta persona va a resistir mayor peso de la atmósfera cuando está a menor altura, porque hay más peso de esa atmósfera que va a resistir. Y si uno se va a una profundidad, a una depresión, hay mayor peso aún, ya hay mayor peso aún, que te puedes asfixiar. Luego, tenemos a una persona que está sobre la montaña, está en la parte alta, y viene ahí el concepto. A mayor altura hay menor presión. ¿Por qué hay menor presión? Porque, vemos, hay menor presión porque está en la parte ya más elevada. Entonces, es poco peso que tiene la atmósfera. ¿Ya? A mayor altitud hay poco peso, miren. La barra es más corta. En cambio, aquí la barra es más larga, ¿no? Es más alta. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de presión atmosférica. La presión atmosférica se mide con el barómetro, ¿ya? Y cuando hay zonas de diferentes presiones, Rosario, ¿qué se origina? ¿Recuerdas qué se origina cuando hay diferentes presiones? Mira acá. Observa la imagen que tienes ahí. Rosario, ¿me escuchas? Sí, A ver, ¿qué se origina cuando hay zonas de diferentes presiones? fenómenos. ¿Qué se origina? Los Mm, los, no sé. ya, ahí, observa bien. A ver, tú descubre, corazón, ahí. Observa bien la imagen y ahí vas a encontrar. Observa cada detalle. A ver, la zona de alta presión, mira, ahí. La zona de alta presión, aquí está. La zona de alta presión es el punto A. Aquí, es el punto A. ¿Ya? La zona de baja presión es el punto B. Es Sí. como que, a ver, por ejemplo, una persona está aquí, está en el punto B. Ya, es una parte de la superficie, que es una zona de baja presión. ¿Qué se origina? Entre una zona de alta presión y una zona de baja presión, ¿qué se origina? Vientos. Vientos, muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es un concepto muy importante, la ley de Buys-Ballett, que dice que los vientos se originan entre cuando hay zonas de diferente presión, como los puntos A y B. El punto A dice que es una zona de alta presión. Y cuando hay una zona de alta presión, Rosario, el viento, acá ¿qué dice? El viento, vamos a borrar aquí, ¿ya? Está al revés. Cuando hay una zona de alta presión, el viento desciende, baja, el viento desciende, ¿ya? Cuando hay una zona de baja presión, el viento asciende, ¿ya? Y por eso ahí la flecha, esta flecha negra, mira, esta flecha negra nos indica que el viento está subiendo, ¿no? Sí. Sube. Muy bien, la zona de alta presión, el viento baja. Entonces, y esto viene, tú relaciónalo con los tipos de viento. Por ejemplo, ¿cuáles son los vientos arremolinados que suben? Suben porque son ligeros, ¿ya? Suben porque son ligeros. Son los ciclones, ¿ya? Los ciclones son vientos arremolinados que suben y estos comúnmente hay en el Caribe. Por ejemplo, tenemos el huracán, son ciclones, ¿ya? Y ahí acuérdate de la película Tornado. ¿Has visto? Bastante se ha repetido estas películas, Tornado, Huracán. Sí. Bien. Y luego viene los otros, los vientos que bajan en zonas de alta presión. Y ahí viene, parecido el nombre, se denominan anticiclones, ¿ya? Son anticiclones. Lo contrario. ¿Por qué lo contrario? Porque bajan estos vientos. ¿Por qué bajan estos vientos? Bajan, Rosario, bajan porque son vientos pesados, son vientos secos. ¿Ya? Mira,
son secos. Y al ser secos son pesados, por eso caen. En cambio, estos vientos son secos, son húmedos. Como son húmedos, son ligeros. Al ser ligeros, son fáciles de subir, de ascender. ¿Ya? Son húmedos. Ok. Entonces, en zonas de diferente presión, según la ley de Buys-Ballett, se originan los vientos. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos recordando. Ya está llegando Flavio. ¿Ya? Entonces, esta pregunta nos ha servido para recordar el tema de vientos, ¿ya? Ciclones y anticiclones. Se originan en zonas de alta y baja presión. Flavia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Flavia? Si no puedes, si tu micro no está habilitado, no está bien, escribe. Ah, ya, muy bien. Con el chat vamos a trabajar entonces, ¿ya? Muy bien, ok, Flavia. Continuamos, estamos resolviendo el examen. Bien, tenemos el siguiente. A ver, lee en voz alta, Rosario, por favor. El relieve submarino presenta una variedad de geoformas. Uno no corresponde. La vertiente del Pacífico. Visual. Ok, muy bien. Mira, aquí el concepto básico es el relieve submarino. Ya estamos entrando, si se dan cuenta, a otro tema. ¿Ya? Estamos saliendo de clima porque vamos a ir entrando ya al tema de relieve submarino. A eso se llama el relieve peruano. El relieve peruano está compuesto por el relieve submarino, es el relieve bajo el mar, ¿ya? Está compuesto por las geoformas del litoral, está compuesto por el relieve de la costa, ¿ya? El relieve de la sierra, todo lo que es cordillera de los Andes, y el relieve de la selva, selva alta y selva baja. O sea, es un tema muy amplio. Pero aquí lo vamos a ir desarrollando con práctica directa. Entonces, en el examen viene esta pregunta y se refiere al relieve peruano. ¿Qué geoformas del relieve submarino hay? Mire, aquí nos piden la que no corresponde. El talud continental sí es parte del relieve submarino. Lo vamos a ir reconociendo en la imagen que tienen ahí al costado. Veamos. Tenemos el talud continental, ¿ya? El talud continental es este. Aquí está. Talud continental. ¿Qué es el talud continental? Es esta caída. Es como una pared, ¿no? Un farallón. Esta caída abrupta que hay. A eso le denominamos talud continental. Es la caída exactamente, la caída que va. La caída que va al lado oeste del Zócalo. Entonces, talud continental sí es una geoforma en relieve submarino. Zócalo continental también es una geoforma. ¿Y cuál es? Este. Ahí está escrito, ¿no? En la imagen y está señalando con una flecha. Este es el Zócalo continental. ¿Ya? Ahí tenemos el Zócalo continental. Es todo esto. ¿Qué es el Zócalo continental? Miren, es la continuación, ya es la continuación del continente, pero por debajo del mar. Si nosotros nos ponemos a observar la imagen, este es el mar, ya, este es el mar. Listo. A 200 metros de profundidad todavía continúa, miren el territorio, el continente, pero bajo el mar. Esta plataforma que continúa debajo del mar se denomina Zócalo continental. En el caso del Perú es amplio. En la parte central el Zócalo es bastante amplio. Chimbote, ¿no? Lima, es amplio. A eso se debe que el mar peruano es el mar más rico del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una amplitud considerable el Zócalo continental y eso permite, jóvenes, que a 200 metros de profundidad ingresa la radiación solar y en esta zona del Zócalo, ¿qué va a haber? Eso va a permitir que en esta zona del Zócalo se va a poder realizar el proceso de la fotosíntesis. Al realizarse el proceso de la fotosíntesis, se va a desarrollar el fitoplancton. Por tanto, al haber fitoplancton, ¿ya? Y zooplancton, va a permitir que las especies hidrobiológicas abunden porque hay alimentos por la radiación solar, ¿ya? Entonces, un concepto básico del Zócalo continental es la plataforma que continúa, ¿no? Del continente bajo el mar a 200 metros. Eso es Zócalo continental. Y la radiación solar ingresa y permite el desarrollo de la fotosíntesis.
Por eso tenemos el mar más rico del mundo. ¿Entendido? Bien. Luego tenemos, continuamos, a ver. Luego dice las fosas marinas. La fosa marina también es una geoforma. ¿Ya? ¿Cuál es la fosa marina? Aquí. Esta es la fosa marina. ¿Ya? Es una profundidad. Donde termina el talud continental es la fosa marina. En este caso, esta fosa se encuentra entre la placa de Nazca y la placa continental. ¿Ya? Esa es una fosa marina. La dorsal de Nazca, también hay una dorsal. Por ejemplo, aquí podemos encontrar, en este caso, la dorsal de Nazca es esto, ¿no? Una dorsal es como un conjunto montañoso, ¿ya? Un conjunto montañoso que continúa, ¿ya? Que continúa ahí, bajo el mar. Conjunto montañoso. Porque se da la expansión del fondo oceánico, ¿no? Ya se ha dado esa teoría después de la deriva continental que los océanos están expandiendo. Y tenemos la dorsal de Nazca. También es una geoforma. La que no corresponde, como dijo su compañera, es la letra D. La vertiente del Pacífico no es relieve submarino. La vertiente del Pacífico es parte de la hidrografía peruana. ¿Ya? Ya hemos recordado entonces las partes del relieve submarino, ¿eh? Con esta pregunta. Continuamos. Ya, la siguiente la va a leer, por favor, la va a leer Rosario y Flavia, tú vas a dar la respuesta, ¿ya? Por el chat. Ya, lee Rosario, por favor. Ya, es denominado también como plataforma continental, donde se concentran los recursos hidrobiológicos. La C. No. Ahí dice zócalo amazónico, ¿no? La C. A ver, Flavia, ¿tú qué opinas? ¿Cuál será la respuesta ahí? Plataforma continental. En el chat, Flavia. Vamos a revisar el chat. La B, dice, ¿no? Probablemente la B, zócalo costeño. Bien, mira, esto está sencillo, jóvenes. Hace un momentito estábamos hablando del concepto de lo que es zócalo continental. Ahora sí, a ver, ¿ya se dieron cuenta? La E. La E dice zócalo marino. Ya. Miren, denominado también plata. Miren, aquí les está dando la respuesta. También se denomina plataforma continental, pero también se denomina zócalo. Zócalo continental. Ya, zócalo continental. Le dije que es el territorio que continúa, ¿no? Del territorio exactamente continental. Entonces, pues lo llaman zócalo continental. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta es la letra A. No existe el zócalo costeño, amazónico, el terrestre, el marino. ¿Ya? Solo es zócalo continental o plataforma continental. ¿Ok? Bien, ahora, otro aspecto importante es el mapa que tenemos ahí al costado. ¿Ya? Ahí nos está, en el mapa podemos observar, miren, cómo en el sector norte del Zócalo, para precisar, lo tenemos desde Tumbes hasta Piura, es el sector norte, ¿ya? El sector central es desde Piura, península, aquí está la península de Illescas. La península de Illescas es un referente, es la península más grande del litoral. Desde la península de Illescas hasta, tenemos hasta aquí, por este recodo donde hay una península, es la península de Paracas, hasta ahí encontramos el otro sector. Y ese otro sector se llama el sector centro, ¿ya? El sector centro. Es el Zócalo, zona central. Y ahí van a darse cuenta que es esta parte azul, miren, esta parte azul es más amplia, ¿ya? Es más amplia a diferencia de otras. Específicamente frente a Ancash, Chimbote, es donde tiene mayor amplitud. Y luego el sector sur del Zócalo es esto, es más angosto. Ahora, si la pregunta es, ¿por qué en el sector sur el Zócalo es más angosto? Se debe a la elevación, ¿ya? La elevación de este litoral que era antes fondo oceánico se ha elevado, ¿no? Sobre todo en Ica, al sur de Ica. ¿Ok? Son los tres sectores del Zócalo continental. Pasemos a la siguiente. A ver. Continuamos. A ver, Rosario, te escuchamos. Localizado entre la península de Paracas y Tacna, se caracteriza por ser estrecho debido a la presencia del Gran Tablazo de Ica.
Responda. ¿Cuál será la respuesta? A ver, sector norte, septentrional, sector central, sector oeste, sector meridional. ¿Cuál será? A ver, vamos a ver a Flavia, ¿qué dice? La E, sector meridional, muy bien. Miren, asociemos, ¿qué significa meridional? ¿Norte o sur? Significa sur, muy bien. ¿Ya? Entonces es lo mismo, es un sinónimo. Significa sur. Sur, sur, ahí está. Y septentrional es lo mismo que norte. Por tanto, ya les acabo de decir, el sector desde Paracas a Tacna, Paracas, estamos hablando aquí de Ica, ¿ya? Paracas. Entonces, en este sector, ya, en este sector desde Ica, Paracas hasta Tacna es el sector sur. Y aquí el Zócalo continental, si ustedes se dan cuenta es esta línea, miren, esto delgadito, es angostito, es muy angostito el sector sur. ¿Por qué es angosto? Porque aquí nos da la razón, por la presencia del tablazo de elevación que les decía, ¿no? La elevación, el tablazo de Ica, ¿ya? El tablazo es una elevación. Entonces, por eso la respuesta es la E, sector meridional, ¿ya? Sector meridional. Esa es la respuesta, ¿ok? Y aquí también pueden ver ustedes el talud continental, que es la caída, ¿no? La caída abrupta. Y aquí también podemos ver, miren, reconozcámoslo en este momento, tenemos aquí las fosas, ¿ya? Tenemos, ¿qué es una fosa? Es una profundidad, ¿no? Que existe, es un relieve submarino también, la fosa de Chimbote, la fosa de Ancón frente a Lima, la fosa del Callao frente a Lima, la fosa de Ica, frente a Ica, y la fosa de Tacna, ¿ya? Y también tenemos aquí la otra relieve submarino, es la dorsal de Nazca, ¿no? Que es el conjunto montañoso, ¿no? Que hay. La dorsal de Nazca se encuentra entre la fosa central y la fosa del sur, ¿ok? La dorsal de Nazca. Muy bien, continuemos entonces y a ver, aquí, he puesto esta diapositiva para que ustedes vayan precisando algunas ideas. Miren, este es un relieve de la costa, hemos visto el relieve submarino. Ahora, como relieve de la costa, vamos a ver, la costa es la parte, es el borde que rodea, está rodeado por el mar, ¿ya? Por el océano. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, miren, vamos a encontrar como relieve submarino, como relieve del litoral, encontramos deltas, ¿ya? Un delta, por ejemplo, el río Nilo en Egipto ha formado un delta, ¿ya? El río Orinoco también forma un delta. El río Tumbes en el Perú forma un delta. ¿Qué es un delta? Cuando el río, para desembocar al mar, se divide en otros cauces pequeños, ¿ya? Y forma una zona, una suerte triangular donde la tierra es más fértil al momento de desembocar. Luego tenemos la albufera, ¿ya? Que es una zona donde se está rodeada todavía por tierra, ¿ya? Pero que tenemos agua y agua marina. Tenemos el golfo, que es un entrante de mar. Tenemos el istmo, es una suerte de un puente. Tenemos el acantilado, pues una caída. Acá no se ve mucho, pero es una caída, ¿ya? Es una caída, una pared, así un abismo. Tenemos la bahía, que es un entrante de mar, pero pequeño, menor a un golfo, ¿ya? Luego tenemos la playa, ¿no? Que es una zona arenosa o rocosa donde apta para actividades de verano, ¿no? Luego tenemos un cabo que es un pequeño recodo sobresaliente, ya, menor a una península. En cambio aquí, mira, la península es un sobresaliente de tierra mayor, ¿ya? Es un sobresaliente mayor, el cabo es menor, ¿ya? Es un sobresaliente menor. Bien. Eso es en cuanto a el relieve del litoral, ¿ya? Relieve del litoral que forma parte de la costa. En el caso del Perú, vamos a ver que en la costa peruana encontramos pampas, encontramos tablazos, valles y desiertos. Luego, en el Perú tenemos pues un relieve muy variado. Luego tenemos el relieve de la sierra, ¿ya? El relieve de la sierra se caracteriza, jóvenes, por tener bastante accidente geográfico, y ahí vamos a encontrar a la cordillera de los Andes, ¿ya? La cordillera de los Andes es parte del relieve de la sierra. Y aquí encontramos en el mapa los sectores. A ver, recordemos con ustedes de manera rápida. ¿Cuántas cadenas presentan los Andes del sur? Aquí. Estos son los Andes del sur. ¿Cuántas cadenas tenemos ahí?
Rosario. A ver. ¿Cuántas Sí, cadenas? Ah, Tenemos 2 cadenas, ¿no? Tenemos la cadenas cadena y dos. horizontal. Muy bien. Y tenemos la cadena occidental, ¿ya? La cadena occidental. Nosotros, Tacna, estamos aquí. Y aquí tenemos una cordillera. La cordillera es una cordillera, la cordillera del Barroso, que es la cordillera más austral. ¿Por qué la más austral? Porque está más al sur, la cordillera del Barroso, ¿ya? Y en Puno tenemos la cordillera de Carabaya, ¿ya? La cordillera de Carabaya, ¿ok? Donde destaca los nevados Ananea, por ejemplo. Y aquí luego tenemos un nudo donde se juntan ambas cadenas. ¿Cómo se llama este nudo? ¿Recuerda alguien? A ver, Flavio, Rosario. ¿Este nudo cómo se denomina? Tenemos el nudo de... Y acá hay otro nudo. ¿Cuál es ese nudo? Esto es relieve de la sierra. Y aquí hay otro nudo. Y aquí hay otro nudo. A ver. Aquí tenemos el nudo de Vilcanota. Nunca se olviden. Y aquí tenemos el otro nudo. Tenemos el nudo de Pasco. ¿Ya? Donde se juntan las dos cadenas. Ya se juntan la cadena central, de la central, la oriental y la occidental. Nudo de Pasco. ¿Ya? Nudo de Pasco. Luego, en la cadena occidental, llama, ¿recuerdan cómo se llama este nudo? Nuetuco, ¿ya? Que divide a la Cordillera Blanca de la Cordillera Negra. Entre la Cordillera Blanca, ¿ya? Y la Cordillera Negra pasa un río. ¿Cómo se llama ese río? Que recorre de sur a norte. Este es el río Santa, que forma el callejón de Guaylas, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos luego otro nudo. ¿Cuál es ese otro nudo? ¿Recuerda alguien? Cuando se junta la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Aquí. Tenemos el nudo de Pelagatos, ¿ya? El nudo de Pelagatos. Y aquí se forma un cañón, el cañón del Pato, donde hay una central hidroeléctrica. Esto corresponde a Ancash. Y de ahí continúa la cadena occidental al territorio ecuatoriano, ¿ya? Bien. Luego, esta es la cadena central y esta es la cadena oriental. Entonces, en realidad, en la cordillera de los Andes, que es parte de la geomorfología del relieve de la sierra, hay una cantidad de volcanes, montañas y cordilleras que van a formar varios relieves, ¿ya? Van a formar geoformas como pongos, van a formar valles interandinos, van a formar mesetas, por ejemplo, tenemos de cultura general, ustedes deben de saber, aquí tenemos la meseta de Pampas Galeras, donde se conserva, es un área nacional de protección, donde se conserva la vicuña. Tenemos la meseta de Castro Virreina en Huancavelica, ¿ya? Tenemos la meseta de Bombón por aquí en Junín. La meseta del Altiplano, sobre la que está el lago Titicaca, ¿ya? Y también hay pongos. Por ejemplo, aquí tenemos un pongo. No se ve muy bien, ahí tenemos el pongo de Apurímac, ¿ya? Y luego por aquí tenemos el pongo de Mantaro. Por aquí el pongo de Tambo. Por aquí el pongo de Mainique, ¿ya? Aquí tenemos el pongo de Aguirre, por el río Guayaga. Aquí tenemos el pongo de Manceriche y el pongo de Rentema. Y este pongo de Manceriche y Rentema son formados, miren, esto lo vamos a hacer cuando hacemos hidrografía, por un río, que es el gran río Marañón. Forma dos pongos, el Rentema y el Manceriche. Y por aquí tenemos al Guayaga, que forma el pongo de Aguirre, ¿ya? Y por aquí tenemos al río Mantaro, que forma el pongo de Mantaro. Y por aquí el Apurímac, que es donde se origina el Amazonas en realidad. El Mantaro se junta, forma el río Tambo, recibe aguas del Perené y forma el río, el pongo de Tambo, ¿ya? Y por aquí tenemos el río Urubamba, que forma el pongo de Mainique. El Urubamba, al juntarse con el Tambo,
forma luego al Ucayali, que es el río más largo de la vertiente del Amazonas. Este es el Ucayali. El Marañón se junta con el Ucayali y da lugar al Amazonas. Miren, entonces el conocimiento de las cordilleras, las cadenas y los pongos nos ayudan también a reconocer algunos ríos básicos, en este caso hemos visto la vertiente del Amazonas. O sea, el nudo de Pasco, aquí, ¿no? El nudo de Pasco el nudo de Vilcanota ayuda a conocer el origen de algunos ríos de la vertiente del Amazonas. En cambio, los ríos de la vertiente del Pacífico son, miren aquí, se originan la mayoría en la cadena occidental, es en el lado occidental, y desembocan en el Océano Pacífico. Entonces, el tema de relieve de la sierra, va muy de la mano con el tema de hidrografía. ¿Ok? Entonces, hemos ido recordando, ¿ya? Hemos ido recordando. Yo espero, miren, ustedes ya han recibido la clase teórica, yo imagino sí, ya lo han recibido antes tal vez, y este es un intensivo, por eso nos estamos yendo directo a la práctica. ¿Ok? Entonces hemos recordado un poco los contenidos teóricos, continuemos con la práctica. Ahí tenemos algún recuerdo también. Hemos visto relieve de la sierra, este es relieve de la selva. La selva alta tiene más pongos, ¿ya? ¿Y qué es un pongo? Es cuando un río pasa entre las montañas, ¿ya? Un río pasa entre las montañas. Y ese pongo va a erosionar estas montañas y va a originar pues esta geoforma, ¿ya? Y abundantes pongos en la selva alta. Los pongos que les nombré hace un momento, ¿no? El pongo de Manceviche, el pongo de Tambo, pongo de Aguirre, por aquí el pongo de Rentema, son geoformas de la selva alta. En la selva baja vamos a encontrar los pisos ecológicos de la llanura amazónica. Y ahí encontramos, miren la imagen, las tahuampas, que son las partes hundidas, ¿ya? Luego tenemos los altos, ¿ya? Los filos y las restingas, ¿ok? Los filos son colinas de escasa pendiente, son elevaciones, ¿ya? Y luego tenemos los altos, son espacios donde habitualmente son zonas que ya no son inundadas en los altos, donde se establecen las ciudades. En los altos se establecen las ciudades, ahí por eso tenemos la imagen de casitas. ¿Ya? Y las restingas son espacios todavía inundables esporádicamente, de vez en cuando, pero ahí se desarrolla ya la agricultura. ¿Ya? Las tahuampas son la parte de abajo, donde está todo el tiempo inundado. Los filos son la parte ya más elevada, ya la parte más elevada, parte alta. Entonces, si la pregunta es, en la selva baja, ¿dónde se desarrolla la agricultura? En las restingas. ¿Dónde se establecen ya las ciudades? También la agricultura es en los altos, ¿ya? Los altos. Los filos es la parte ya más elevada. Y luego al final, entre un piso y otro piso, encontramos los barrancos, ¿ya? Encontramos los barrancos. Bien, eso es en cuanto a selva. Pasemos a historia del examen. Miren, vamos a ver, ya hemos visto preguntas, vamos a ver la primera. A ver, lee en voz alta, Rosario, por favor. La siguiente relación es correcta. A ver. A ver, ¿cuál será, Rosario? B. La B. A ver, ¿qué opina Flavia? ¿Cuál será la respuesta correcta? Mira, les está pidiendo la relación correcta. La relación correcta. ¿Cuál será? Estamos en historia ya. A ver, estamos en historia. Encontramos, miren, Tupac Amaru, analizamos una por una, ¿ya? Tupac Amaru segundo, guión Abascal. Miren, ¿quién fue Abascal? Creí que la E, dice, ¿no? Flavia. O sea, puede ser dice Flavia. La B creo que dijo Rosario, ¿no? Bien. Vamos a ver, es ninguna, ni la B ni la E. Entonces vamos a salir de las dudas. Miren, la revolución de Tupac Amaru, antes de eso, ¿quién fue Tupac Amaru? ¿Quién fue Tupac Amaru? Tupac Amaru fue un cacique, ¿ya? Que trabajaba para un corregidor, y el corregidor era Arriaga, José Antonio de Arriaga.
que explotaba y obligaba a Tupac Amaru a vender su mercadería que traía de España. Entonces, Tupac Amaru llegó un momento, porque él era el cacique y tenía abundante ganado, también trabajaba para este español, se revela Tupac Amaru en Tinta el 4 de noviembre de 1780 y mata al corregidor Arriaga en la plaza de Tinta. Eso va a generar en la población indígena algarabía. O sea, para los indígenas que eran explotados por los corregidores, significa lo máximo y se da la revolución de Tupac Amaru por algunas causas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen por explotación en los obrajes, porque los obrajes en el tiempo de la colonia eran talleres, eran como cárceles, donde se explotaban a los indígenas, eran verdaderas cárceles, por el abuso en los repartos mercantiles. Los corregidores traían mercadería que se las vendían de manera obligatoria a los indígenas y las tenían que comprar. Contra eso se da, por eso surge la rebelión. Por el pago del tributo y por la mita. La mita era un trabajo obligatorio y penoso. Morían en los socavones, la mita minera, por el abuso del corregidor Arriaga, al que me estoy refiriendo, ¿no? A quien mató en la plaza de Tinta. Entonces, esas son las causas, jóvenes. Entre otras, Tupac Amaru tiene una revolución, ¿ya? Que inicia siendo separatista. ¿Por qué? Porque busca que los españoles se retiren del territorio para nosotros establecer nuestro gobierno autónomo, ¿ya? Entonces, Tupac Amaru, al rebelarse, ¿con quién se relaciona en primer lugar en cuanto a su reclamo y a quien mata es a José Antonio de Arriaga? ¿Ya? No se relaciona con Abascal, porque Abascal es un virrey que gobernó mucho antes, ¿ya? Tupac Amaru sitió La Paz tampoco. Tupac Amaru lo primero que va a realizar es matar al corregidor Arriaga y de ahí se va al altiplano, es decir, a Puno, ¿ya? A Puno se va. Consigue como 30,000 adeptos, o sea, su fuerza, que quieren apoyarlo, indígenas que apoyan esa revolución. Su esposa Micaela Bastías le dice que tome el Cusco inmediatamente, pero él no lo hace, se va al altiplano, pierde tiempo, cuando regresa a tomar el Cusco ya no lo puede hacer, es traicionado y atrapado antes de tomar el Cusco. Una vez que Tupac Amaru es atrapado, terminó la rebelión, ¿ya? Y ya ustedes conocen el resto por los poemas, ¿no? La historia, el resto de la historia que Tupac Amaru le cortan la lengua, lo quieren descuartizar, todo enviado por el virrey Jáuregui, ¿ya? Claro, debió escuchar a su esposa. Muy bien, Flavia. Entonces se habla mucho, ¿no? De la importancia del consejo que le da y que él no lo tomó en cuenta. Entonces, él fracasó en esa idea, por tanto, es traicionado también y luego termina termina muriendo. ¿Y por qué lo matan en público, jóvenes? Lo matan en público, cercenan su cuerpo. Esto, muy bien, Flavia. Cercenan su cuerpo y lo mandan a diferentes lugares, ¿no? Del Cusco, ¿por qué? Porque a Jáuregui lo que quiere dar a conocer es que nadie más se rebele, ¿ya? Nadie se rebele. Entonces, consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru es que se va a crear una audiencia en el Cusco, ¿ya? La audiencia era un tribunal de justicia que reemplazaba a los repartimientos. Otra consecuencia de la revolución de Tupac Amaru que es importante, que recuerden, es que se prohíbe la lectura de los comentarios reales, que era una obra de Garcilaso de la Vega, que recopilaba todas las costumbres de fuente oral de los indígenas de ese tiempo. Entonces también se prohíbe el uso del quechua en la Universidad de San Marcos, que ya existía, ¿ya? Entonces la rebelión de Tupac Amaru va a traer lo positivo y se crea la audiencia del Cusco. Pero también se va a actuar con mayor fuerza contra cualquier otro que se rebele, como lo ha hecho Tupac Amaru, ¿ya? Entonces va a cambiar la situación política, se crea una audiencia más. Entonces la respuesta correcta aquí es la letra D, ¿ya? Ay, perdón. Respuesta correcta aquí, José Antonio de Arriaga es la C, ¿ya? Arriaga está en la C. Muy bien, continuamos. Miren, esto nos ayuda también, es una imagen que nos va a ayudar a conocer todo lo que pasó cuando se revela Tupac Amaru. Captura al corregidor Arriaga el 4 de noviembre, ¿ya? Una vez que lo ejecuta, ¿ya? Tupac Amaru se enfrenta a los españoles y logra vencerlos en la batalla de Sangarará, que es el 18 de noviembre, ¿ok? Luego tenemos, se desarrolla también al siguiente mes, tenemos en marzo, ya terminó el año 80, 81, tenemos el 81, el 6 de abril, se enfrenta también en la batalla de Checacupe,
¿ok? Pero son vencidos, Tupac Amaru y su fuerza son vencidos. El 18 de mayo, para el 18 de mayo ya es atrapado Tupac Amaru, su esposa, su hijo, ¿no? Y todos sus colaboradores, ¿ok? Con eso termina esta primera rebelión importante. Continuamos, Rosario, con la siguiente. A ver, en voz alta, por favor. Sobre las causas externas de la revolución de Tupac Amaru II, la siguiente es una afirmación incorrecta. La de Mira, ahí tenemos algo importante. Afirmación incorrecta, o sea, hay causas internas, es la que hemos nombrado hace un momento, ¿no? Los repartimientos, la explotación, la mitad, ¿ok? Pero hay causas externas, es decir, hay algunos factores que pasaba alrededor en ese tiempo, en 1780, que influyó para que Tupac Amaru se rebele. ¿Y cuáles son? Tenemos la influencia de la ilustración, fue un factor importante, sí influyó. La independencia norteamericana también, porque recordemos que la independencia americana se da en 1776, mucho antes. La expulsión de los jesuitas también se dio y también puede considerarse una causa, ya también se considera una causa. La expulsión de los jesuitas sí es una causa, porque con la reforma borbónica se expulsa a los jesuitas, ya se expulsa a los jesuitas y sí va a ser una causa. ¿Por qué? ¿Por qué es una causa? Porque al expulsar a los jesuitas jóvenes, ellos estaban brindando ya una educación más influida por la ilustración. Y como estaban generando que la mente de todos se avive y empiecen a reclamar por la independencia, expulsaron a los jesuitas, aparte de que tenían propiedades, ¿no? Empezaron a tener bastante poder económico. Entonces, esa situación ayudó a que, pues sí es una causa externa. La última, Revolución Francesa, también es una causa externa, porque sí genera, ¿no? Genera este tipo de revoluciones. Bueno, aquí tenemos, miren, la ideología social, ya, la ideología social nacionalista, no habíamos hablado de esta, la ideología social nacionalista es una ideología más actual, establecida en cuanto a un gobierno autónomo, ¿ya? No está establecida como lo conocemos, ¿ya? Pero podría considerarse también muy parecida a lo que establece Tupac Amaru. ¿Ya? Tupac Amaru busca primero un gobierno autónomo, es decir, es una revolución separatista. ¿Ya? Sin embargo, ese término, ideología social nacionalista, es un término ya moderno, ya es un término moderno. Por eso se considera esta la afirmación incorrecta. ¿Ok? La letra C. Bien, continuemos con este tema de la emancipación. A ver, pasemos a la siguiente. La siguiente, Rosario, lee en voz alta, por favor. la época comprendida entre el siglo XVIII y 1824 corresponde a ¿A cuál sería? A ver. De 1780, exactamente, dice, entre el siglo XVIII, 1780, hasta 1824, 25. ¿Cómo se llama ok, este no, tiempo? Aquí vemos en la imagen. la ¿Cómo se denomina, Rosario? A, Denomina época revolucionaria. Sí es una época revolucionaria, pero para la división de periodos y épocas tiene un nombre. ¿Cuál será ese nombre? Se le denomina época de la emancipación. ¿Ya? No te vas a olvidar, no se van a olvidar, Flavia, es la época de la emancipación. Desde el siglo XVIII, específicamente 1780 para adelante, hasta 1824, ¿no? Cuando se sella la independencia peruana, ¿ya? Época de la emancipación. Continuamos. A ver aquí, leemos alta, Rosario. sobre la organización económica colonial es la relación correcta. La la D. Ya, a ver, miren, tú dices que es la D, ¿no? Encomienda, corregimiento, repartimiento. Ya, sí, aquí miren, todas están parecidas, ¿no? Y es un poco tedioso decir, ay, ahora. Entonces, aquí lo que tenemos que recordar es lo siguiente.
para no equivocarnos en este aspecto, tenemos que recordar esto, que cuando llegan los españoles, lo primero que establecen es repartimiento. Ya, eso es lo primero. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que nos da repartimiento? La A y la C. Ya, pero la A y la C. Entonces, siempre recuerden, cuando llegan los españoles, establecen repartimientos. Y como en los repartimientos se decía que había demasiada explotación, se manejaba mal, ¿no? La organización, se cambió a encomiendas. Esa es la segunda forma, ¿ya? Segunda forma de explotación, podría decirse. Entonces, en la letra C, en cambio, ya se va directo a corregimiento, y corregimiento no, corregimiento es la tercera forma. La segunda forma son encomiendas, y la tercera forma son corregimientos. ¿Cómo van a recordar? Miren, repartimientos, porque te repartes una zona, ya, territorio más indígenas para explotarlos y producir riqueza. Pero como no resultaba, le llamaron a eso, a las tierras y a los indígenas le llamaron encomiendas. ¿Por qué encomiendas? Porque eran zonas, lugares donde tenían que adoctrinar a los indígenas. Y una encomienda es algo que tú tienes que cuidar delicadamente, ¿no? Y desarrollar bien la organización en la encomienda. Por eso se le llamó así, como que se va a realizar mejor explotación. Pero, ¿qué pasó? Se seguía explotando y seguían las quejas. Entonces surgen ya los corregimientos. Por eso se le denomina corregimiento, que va a corregir lo que es la encomienda para disminuir la explotación. Sin embargo, no ocurre eso. Ya el corregimiento sigue siendo explotador, el corregimiento sigue siendo una forma de trabajo, de organización bastante dura que diezmó a la población indígena. Esas son las tres formas. Entonces vamos a recordar siempre. Ya, REC. Ya, primero va repartimiento, luego va la encomienda y luego va el corregimiento. ¿Ok? ¿Esto qué es? Son formas de explotación. ¿Cómo se organizaba la colonia en el aspecto económico? La correcta entonces es la letra A. ¿Ya? La correcta es la letra A. Bien. Estamos en historia. Ah, y aquí tenemos en el mapa, este es el mapa del virreinato peruano, miren, el tiempo de la colonia, aquí. Este es el mapa del virreinato peruano, aquí está. Toda esta parte amarilla es el virreinato peruano. Y este virreinato peruano se dividía ya en intendencias después. Ya, y estas son las intendencias en las que se divide. ¿Ok? Continuamos. Tenemos ahora ahí. Bien. Continuamos con la siguiente. A ver, en voz alta, Rosario, por favor. Primera acción bélica y triunfo de Tupac Amaru II. En la línea del tiempo vimos, ¿D? ¿cuál será? ¿D? La letra D, muy bien. Batalla de Sangarará, ¿ya? Batalla de Sangarará. No olvidemos que la rebelión de Tupac Amaru se da en 1780, ya 4 de noviembre, ya final. Luego la primera batalla que se desarrolla es la batalla de Sangarará, que es una victoria para Tupac Amaru y sus fuerzas, es una victoria, es la primera. Después se da la otra, la batalla de Checacupe, que es una derrota, ¿ya? Que es una derrota, ¿ya? Entonces en el 81 ya es capturado Tupac Amaru y finalmente es atrapado y muere, ¿no? En manos de los españoles, ¿ok? Bien, la correcta es la letra D, Sangarará. Continuamos. A ver, Rosario, en voz alta ya. Ahí va a participar Flavia, ya. Por el chat participas, Flavia. Observa bien. A ver, Rosario, lee, por favor. Movimiento elitista, urbano y reformista que combatió el coloniaje en el siglo XVIII. A ver, vamos a ver. El chat de Flavia. Vamos a ver qué dice Flavia. Tenemos Flavia, dice la B.
¿ya? Movimiento elitista urbano, estamos hablando de un movimiento urbano y reformista que combatió el coloniaje. Reformista, dice. Reformista, ¿ya? Combatió el coloniaje. Entonces, tenemos ahí la B. Ay, me escucha entrecortado. Bien. Rosario, ¿me escuchas bien? Sí, Miss. Ok. Bien, miren. Entonces, el movimiento reformista que combatió el coloniaje en el siglo XVIII, ya, vamos a ver, tenemos el levantamiento de Vizcarra y Guzmán, dice. Ya, Vizcarra y Guzmán va a ser un ideólogo, ya, que va a hablar de la independencia de América de España, porque él escribe tiene una obra que es Carta a los Españoles Americanos, y pide a los criollos que se hagan cargo de la rebelión, ¿ya? Luego B, dice la revolución de Túpac Amaru II. Ya, la revolución de Túpac Amaru empieza siendo separatista, ¿ya? Quiere la separación total de los españoles, pero luego se convierte en reformista. Pero no es un movimiento elitista, por eso no puede ser Túpac Amaru, porque Túpac Amaru no maneja grupos de las altas clases sociales, no es elitista, maneja a los indígenas, ¿no? Cuando se va a la meseta del Collao. No puede movimiento indígena, imposible, porque dice que es movimiento elitista, que está ubicado en Lima, ¿no? Entonces, la D dice, ¿no? La D dice movimiento criollo, es un movimiento reformista. Los criollos tenían movimiento reformista también, ¿no? Y aquí nos dice que es elitista y que es urbano, ¿ya? Entonces, la correcta, muy bien, es el movimiento criollo, ¿ya? Movimiento criollo que se originó en las ciudades, ¿ya? En el siglo XVIII. ¿Y por qué los criollos empezaron, jóvenes, a desarrollar la idea de independencia? Los criollos, porque ellos eran los que se habían acercado a las ideas de la Ilustración, ¿ya? A través de algunos ideólogos, como por ejemplo tenemos aquí a Hipólito Unanue, a José Baquijano y Carrillo, ¿ya? A Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Hipólito Unanue manejaba el Comitorio de San Carlos, ¿no? Tenían ellos injerencia en la vida intelectual, manejaron obras de la Ilustración y recuerden que en el siglo XVIII, con la Ilustración, se desarrollaron ideas referentes a la democracia, al gobierno o la soberanía del pueblo, contrario a lo que pasaba en el virreinato, ¿ya? Continuemos, Rosario, la siguiente. Ok. Autor de la Carta a los Españoles Americanos. Dígalo, profesor. ¿Cuál será? A ver, Rosario, lee detenidamente cuál será. Era A. Bien, vamos explicando, ¿ya? Rosario dice la A. Bien. Miren, autor de la Carta a los Españoles Americanos, lo acabo de decir hace un momento, ¿ya? Aquel que dijo, pidió en esta obra a los criollos a rebelarse, porque es su patria, decía, ¿no? Porque los criollos jóvenes son hijos españoles que nacieron en América. Entonces los españoles venían, se llevaban las riquezas y los criollos no se iban a España, se quedaban, vivían ya en Lima, vivían aquí en América. Entonces empezaron ellos a tener la idea de patria y a tratar de tener más poder, porque a ellos no se les daba cargos, ¿no? Especiales. La mayoría de cargos venían de España directamente. Y por eso Vizcardo y Guzmán es quien escribe esta obra y les pide a los criollos que realicen la rebelión y la búsqueda de la emancipación. ¿Por qué no es José Larriba Agüero? José Larriba Agüero, jóvenes, es el primer presidente de la República del Perú, ¿ya? Es el primer presidente. Cuando se logra la independencia, entra el protectorado, entra José de San Martín en 1821 y 1822 desarrolla el protectorado y de ahí San Martín se va, ¿no? Por el dilema que hubo con Bolívar. Entra Bolívar, Bolívar establece también el gobierno como dictador supremo, ¿ya? Establece la constitución vitalicia, ya se declara dictador supremo, y de ahí también hay una crisis, Bolívar termina con la batalla de Junín y Ayacucho y se retira, y de ahí es nombrado José de Larriba Agüero como primer presidente de la República. Ahora, ¿quién es Agustín de Jáuregui? Él es un virrey, es el virrey que ajusticia a Túpac Amaru II.
¿Quién es Hipólito Unanue? Hipólito Unanue es un criollo reformista que busca la emancipación, pero desde el aspecto de modificar solo algunos aspectos, ¿ya? Igual que José Baquíjano y Carrillo, ¿ok? Continuamos con la siguiente. Ya, continuamos. A ver, Rosario, por favor, lee la siguiente. Ya. Señale la relación incorrecta. La B. Bien, la B dice, ¿no? A ver, participamos, Flavia. A ver, ve bien. Rosario dijo la B. Observa las alternativas. Flavia, ¿cuál será la correcta? Aquí les está pidiendo la relación incorrecta. Y estamos hablando de los movimientos criollos ya, en tiempo de la emancipación. Bien, miren, aquí vamos a recordar los movimientos de los criollos. Y vamos a ir recordando, a ver, Rosario dice la letra B, ¿no? La correcta, la letra B. Nosotros vamos a buscar lo que nos está pidiendo. ¿Y qué nos está pidiendo aquí? Nos está pidiendo la relación incorrecta. La dice Cela, Barcárcer y Castelli. ¿Ya? Esa sí es correcta. ¿Por qué? Porque se tenían que relacionar ahí. ¿Ya? Entonces, no. Revolución de Cusco, 1814, hermanos Angulo y Pumacahua. Esa también es correcta. Entonces, esta sí va. Esta también. ¿Por qué? Porque en 1814 se revela a los hermanos Angulo ya en el Cusco. Este es un grupo, una rebelión también que se da. Payardelli se revela a jóvenes en 1813, ¿ya? Y esto se da en Tacna. Se da en Tacna. A ver, tenemos a Flavia la D, dice. Luego tenemos Crespo y Castillo, ya, Crespo y Castillo se revela en Huánuco, ¿ya? Y se revela en 1800, casi seguido, 1812, ¿ya? 1812, pero no en la audiencia de Puno, sino en Huánuco. Ya, acá dice audiencia de Puno y no es así. Entonces, por eso esta está incorrecta, la letra D. En cambio, la E dice 1811, Francisco Antonio de Cela en Tacna. Esa también es correcta, ¿ya? Es más, es la primera rebelión que dan los criollos, 1811. Por eso a Tacna le denominan Tacna heroica, porque se desarrolla el primer grito de libertad en Tacna por Francisco Antonio de Cela, 1811. Si haríamos una línea del tiempo, entonces, miren, lo haríamos así, ¿no? Tenemos la primera de Francisco Antonio de Cela, que se desarrolla en 1811, ¿sí? La segunda, continúes, 1812. ¿Qué dijimos? Dijimos a Crespo y Castillo. Crespo y Castillo y que se desarrolla en Huánuco. La tercera, nuevamente Tacna, 1813. ¿Quién fue en 1813? Rosario. Rosario. Tenemos a 1813. ¿Quién se revela en Tacna? Dijimos, está en la alternativa C. Tenemos a Payardelli, ya, 1813. Luego, 1814, en la alternativa B. ¿Quién se revela, Rosario? La B. Crespo y Castillo, ¿ya? Angulo y los hermanos Angulo y Pumacahua, ¿ok? Crespo y Castillo es del 12. Entonces, en 1814, la revolución en Cusco de los hermanos Angulo, ¿ya? En los hermanos Angulo. Entonces, tenemos aquí los hermanos Angulo. Ok, 1814. Entonces, ¿qué son estos? Son movimientos de los criollos que se da ya en el siglo XIX ya. O sea, los primeros movimientos son los movimientos indígenas y ahí encontramos a Juan Santos Atahualpa
1756, y a Tupac Amaru, ya Tupac Amaru se revela en 1780. Y luego vienen los movimientos de criollo, ya es 1800. Y así de esta manera sucesiva. La relación que es incorrecta es la letra D, ya, que no corresponde. Porque Crespo y Castillo se revela en Huánuco. ¿Ok? Entonces, vamos terminando con historia. ¿Han podido imprimir su práctica? Rosario, ¿imprimiste tu práctica? La tengo en la laptop, Miss. Ok, muy bien. Aquí, por ejemplo, he agregado una diapositiva. A ver, vamos a ver aquí a la gran Flavia. Se imprimió su práctica. Yo la tengo descargada, muy bien. Las dos la tienen descargada, correcto. Rebelión de Francisco Antonio de Cela. Primer grito de libertad en Tacna. Miren, aquí está. Entonces, Tacna correspondía pues al virreinato peruano. Cuando Cela da el grito de libertad, busca la independencia de los españoles en 1811. Es el primer movimiento. ¿Ya? Este movimiento de Cela no solo va a ser de criollos, también va a agrupar a indígenas y a mestizos. Lo va a dirigir Cela, que es criollo, ¿ya? Pero incluye a, por ejemplo, Toribio Ara, ¿ya? Hay lugares y calles en Tacna que llevan el nombre porque es un curaca de Tacna que apoyó a Cela. Ahora, esta rebelión de Cela trataba de unirse, mira, si ponemos aquí vamos a usar aquí el lápiz para explicar esta parte. La rebelión de Cela tenía que juntarse, jóvenes, con la rebelión que venía de Alto Perú, con la rebelión que era de Castelli. Valcárcel y Castelli venía de Alto Perú, que en realidad pasaban por Alto Perú porque estos venían de Argentina. ¿Ya? De Argentina vino un contingente dirigido por Valcárcel y Castelli. Y ellos subieron por Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. O sea, fue un trabajo bien penoso, pero como fue penoso y complicado, no llegaron a encontrarse con las fuerzas que había organizado Cela, porque si se encontraban las fuerzas de Cela con este grupo que venía a mando de Valcárcel y Castelli, entonces tal vez nuestro proceso de independencia hubiese sido mucho más adelante, ¿no? Si prosperaba esta unión. No resultó, por eso se desarrolla después en 1813 nuevamente en Tacna el otro movimiento, pero ya no por Cela, dirigidos por Payardelli. Venía otro contingente de Argentina también para encontrarse y tampoco lo logran. ¿Ya? Es decir, miren, para la siguiente clase vamos a hablar exactamente ya en historia de la corriente libertadora del sur, corriente libertadora del norte, y ahí ustedes se van a dar cuenta por qué los argentinos mandaron grupos antes por Alto Perú que no lograron encontrarse ni con la rebelión de Cela, ni con la de Payardelli. Por eso es que finalmente San Martín, ya con los granaderos a caballo, todo su grupo, su escuadra libertadora, va por el sur, ya no cruzando el Alto Perú, sino va por el sur, o sea, desde Argentina va por el sur, cruza Chile y decide ir por el Océano Pacífico a independizar el virreinato peruano. ¿Por qué venían desde Argentina a independizar el virreinato peruano? Porque todavía en el virreinato peruano había un virrey, estaba enquistado el poder español y había que liberar al Perú para que toda América del Sur, por lo menos las colonias españolas, sean libres. ¿Ya? Por eso les interesaba y por eso San Martín viene con su escuadra peruana a liberar el Perú y lo logra pues en 1821. Miren, pero ya se intentó desde Argentina lograr la independencia en 1811 con la rebelión de Cela. ¿Ok? Bien. Bien. Y bien, finalmente tenemos aquí, ¿no? Los personajes importantes que fueron ideólogos de la emancipación. Tenemos a Hipólito Unanue, reformista, José Faustino Sánchez Carrión, que escribe, es director de una revista, La Abeja Republicana, que es de facción separatista, es decir, él quería la separación total con los españoles. Tenemos a José Baquijano y Carrillo, también es reformista, y a José Larriba Agüero, que es el primer presidente de la República, que ya participaba antes de presidente también con sus ideas separatistas. ¿Ya? Hasta ahí entonces tenemos la resolución de nuestro examen. ¿Alguna duda por ahí? ¿Nada? Bien. Vamos a continuar ahora con la práctica. A ver, ubiquen su práctica, por favor. Tenemos la práctica. Hoy vamos a desarrollar por el tiempo la práctica de geografía.
¿Ya? A ver, ubiquen su práctica. Van a tener unos 10 minutos para que la resuelvan. Marquen ahí, coloreen ustedes, ¿ya? Coloreen aquí con este, si lo tienen ustedes ahí en Word o lo tienen en PDF, me parece, ¿ya? Ya vayan marcando ahí, pongan un símbolo coloreando para ver cuáles son las respuestas. Y después de 10 minutitos, ya que ustedes ya hayan resuelto hasta donde hayan llegado, seguramente van a llegar hasta la número 15, ¿ya? Vamos a ir revisando uno por uno para que salgamos de algunas dudas, ¿ya? Y así podemos revisar y conocer cuáles son los errores que tenemos. ¿Ya? Entonces, unos minutitos, por favor, resuelvan su práctica.